cosas que me molestan sobre el cambio climático. Un buen título para un libro. Sí, tranquilamente podría ser para un libro, pero que me molestan específicamente de la comunicación y de la enseñanza del cambio climático. Advertencia. Discutir sobre el cambio climático no te convierte en un negacionista del cambio climático. Así que si hay algún liberal libertario dando vueltas por ahí que se quiera venir a colgar de la columna, le digo, anda para allá bobo. No hay, no. Creo que todo lo contrario. Creo que poner cierta luz sobre algunas discusiones sobre el cambio climático, lejos de volverte un negacionista, sirve para que este cambio climático no sirva como paraguas argumental de todos los males que tiene el planeta y que muchas veces más de uno prefiere ocultar y le viene genial hablar de cambio climático para no hablar de ciertas responsabilidades y de ciertas culpabilidades. Bueno, de las tres cosas que me molesta mucho hay una con la que voy a empezar, que es la utilización del catastrofismo para dar mensajes. Horrible. Frases como, este es el año más caliente de la historia del planeta, o nunca llovió tanto como este año, inundaciones más importantes de la historia, o el tan mencionado concepto de colapso ecológico, que incluso es la tapa de un renombrado libro. A mí no me gustan. Hay estudios, chicos, Lucila, Rodrigo, estudios paleoclimáticos que demuestran que prácticamente nadie discute que el planeta estuvo muchas veces mucho más frío y muchas veces mucho más cálido que en la actualidad. No hay que irse demasiado para atrás. Algunos cientos o miles de años atrás, en el Holoceno máximo o el periodo cálido medieval, fueron momentos donde el planeta estuvo mucho más caliente que ahora. ¿Cómo lo sabemos? Porque, bueno, la paleoclimatología se dedica justamente a estudiar cómo era el clima cuando no había registros sistemáticos como hay ahora. Y hay evidencias de que, por ejemplo, el nivel del mar, del que tanto se habla como consecuencia del cambio climático, estuvo mucho más alto de lo que está ahora. Entonces, hay eventos que se presentan como catastróficos, como inéditos, como históricos, vinculados al derretimiento de los hielos, a la extinción de especies, a el ascenso del nivel del mar, que en verdad no lo son. No son tan inéditos ni tan históricos. Y me gusta poner el caso del ejemplo de los osos polares, ¿no? El ejemplo estereotípico del osito polar parado arriba del bloquecito de hielo y bueno, que pierde su hábitat y se va a morir. Los osos polares existen, más o menos hoy estaba mirando, hace 200.000 años, que se cree que ya existían. Por lo tanto, pasaron el periodo cálido medieval, pasaron el Holoceno máximo y están acá con nosotros. Y no se murieron en el camino, ¿no? Tienen la capacidad de adaptarse a ciertos cambios. Entonces me parece que el catastrofismo hay que tener cuidado, ¿no? Y lo del colapso ecológico también me molesta, ¿no? Creo que hablar de colapso ecológico, incluso de esta idea de incluir una nueva era geológica, denominada antropoceno o capitaloceno, no sé cómo la proponen llamar, yo creo que quita la perspectiva de la escala de lo que es un verdadero colapso ecológico. Por ejemplo, la gran extinción del Pérmico-Triásico hace 240 millones de años, si vamos a hablar de cuestiones geológicas, hablemos de cuestiones geológicas, se extinguieron el 99% de las especies terrestres y el 96% de las especies marinas que había en ese momento. Es la mayor extinción de especies de la historia geológica del planeta. Y sucedió, geológicamente, hace relativamente poco, ¿no? Y, por supuesto, después de la extinción, el evento llamado KPG, o Gran Extinción del Cretácico Paleógeno, en el que se murieron todos los dinosaurios y un montón de especies más. De manera geológicamente repentina, dentro de todo repentina. Entonces, el concepto de colapso ecológico, para mí colapso ecológico es otra cosa, tal vez tengo el vicio de ser profe de geofísica, también colapso ecológico es otra cosa, y además perder la escala de lo que verdaderamente representa un colapso ecológico en tiempos geológicos, ya que proponen esta nueva era geológica. Y después, bueno, yo siempre me gusta citar a Al Gore, no sé si lo ubican a Al Gore, candidato a vicepresidente de los Estados Unidos, vicepresidente de los Estados Unidos, candidato a presidente, y tal vez la voz más pronunciada contra el cambio climático, que dice que la contaminación que emitimos es equivalente a 400.000 bombas atómicas por día. Para un poco, o sea, está todo bien, no hace falta dar esos mensajes catastrofistas que son ridículos, además, ridículos, imagínense cómo sería 400.000 bombas de Hiroshima por día. Me parece que evitar los catastrofismos puede ser un buen punto de partida para esto, ¿no? Otra cosa que me molesta mucho de cuando se habla de cambio climático es cuando no se discuten responsabilidades. Quedamos todos adentro de una bolsa, dentro de esta abstracción que hace este sistema de nosotros como sujetos responsables del cambio climático. Y quienes alguna vez me escucharon ya saben que siempre cito a Sergio Federovisky, que es biólogo, periodista, que él dice, voy a leer, cada uno de nosotros aparece como responsable por aquello que hace un sistema en donde las responsabilidades no son ni remotamente equivalentes. Dice Federovisky, las cosas pasan, no dejan de pasar, lo dice con mucha ironía, por supuesto, porque cada uno tiene, alcanza, carece del compromiso suficiente. Desde la patética de que los basurales de cielo abierto porque tiramos el papelito del alfajor por la ventana, hasta la presunción muy acusatoria de que el calentamiento global es porque derrochamos calefacción o refrigeración. Y él se posiciona mucho, ¿no? Aquí aparecen los mensajes de que hay que ahorrar el agua, de que hay que apagar las luces, de que hay que llevar una bolsita de tela al supermercado, que está bien, pero que
no muestra quiénes son los sujetos sociales verdaderamente responsables del desastre ambiental en el que vivimos. La abstracción de nosotros utilizada como sujeto del problema ambiental no es inocente. Diluye tremendamente las responsabilidades y las culpabilidades, que además, en esta injusta invocación de que entre todos producimos este problema, también nos dice que entre todos lo vamos a solucionar. Un problema que generaron unos pocos en beneficio de los mismos. Entonces, esto me parece que también vale la pena discutir. Lo último que me molesta, pero que me molesta mucho, es cuando se le echa la culpa al cambio climático de absolutamente todos los males que suceden sobre la Tierra. Y esto también tiene su carga ideológica. Por ejemplo, estaba leyendo ayer, se responsabiliza el cambio climático, escuchen esto, por las migraciones forzadas que sufren millones de personas al año, ¿no? Y que deben desplazarse o refugiarse porque fueron afectados por una tormenta, por un tornado, por un huracán o por una inundación. ¿De verdad? Yo les pregunto, ¿de verdad puede creer que esas personas las desplaza el clima? ¿O las desplaza la injusticia social, la ausencia del Estado, la desigualdad social? Yo verdaderamente creo que no es el clima quien desplaza a esas personas, ni es el cambio climático, sino que obedece a un montón de factores políticos, productivos, económicos, sistémicos, que también vale la pena discutir en lugar de caerle al cambio climático como responsable de esto. Mirá, alguna vez en una charla Darío Strasreiber me dijo algo que para mí fue súper importante. Lo comparó con el tema de la violencia de género, ¿no? Y él decía, o las desigualdades de género, y él me decía, el hecho de que en una pareja se redistribuyan más justamente las tareas del hogar y no recaiga todo sobre la mujer, es sumamente importante. Es re importante que eso pase. ¿Eso destruye el patriarcado? Definitivamente no. Tiene que pasar un montón de otras cosas. Bueno, yo creo que esto es un poco así. Está bueno que uno lleve la bolsita de plástico, que uno no derroche la energía, por supuesto que está bien, y son prácticas psicológicas que tenemos que enseñar. Lo que está, a mi manera de ver, más en discusión, es cuando se cree que haciendo eso vamos a resolver el colapso ambiental. Y ahí es donde te encontrás con que eso finalmente no sucede. La suma algebraica de acciones individuales no termina generando cambios ambientales, porque tienen que haber otras decisiones políticas que casi nunca pasan. Yo traje algunos titulares que por supuesto no los puedo mostrar. Bueno, por ejemplo, dice, ¿podemos salvar al planeta de la desertificación producida por el cambio climático? Primera culpa que le echan al cambio climático es la desertificación. Hoy se sabe que la desertificación, que es ese proceso que se da en zonas áridas y semiáridas, que tiende a que, bueno, los paisajes se parezcan cada vez más a un desierto, está mucho más producido por actividades productivas que por el cambio climático. Un uso intensivo del suelo, un mal uso del recurso suelo, produce la certificación mucho más que el cambio climático. Si no, acá se lo responsabiliza el cambio climático. Otra, va aumentando en ridiculez los titulares, ¿no? Cambio climático, Infobae. ¿Por qué la Argentina sufre tantas catástrofes naturales? Inundaciones, incendios y aludes. Lo de las inundaciones ya lo sabemos, que son recontra multicausales, igual que los aludes, que tienen que ver mucho más con, a veces, como vos decías, procesos de deforestación, o tienen que ver con, ya lo vamos a retomar hacia el final de la columna, obras que no estaban hechas o que estaban mal hechas y demás. Y en el caso de los incendios, en Argentina, por lo menos, el 90% de los incendios se producen por causas humanas intencionales. Son personas que van con la intención de prender fuego un determinado bosque. Con lo cual, echarle la culpa del cambio climático de los incendios forestales es, como mínimo, un tanto forzado, ¿no? Otro titular. Un grado más de temperatura podría desatar grandes migraciones forzadas. A mí en este caso me vuelve a hacer mucho ruido el tema de que el clima haga migrar a la gente, me parece muy simplista. Y al mismo tiempo me pregunto cómo se miden estas cosas. Fíjate el siguiente. La emergencia climática aumenta 2% por año el riesgo de sufrir pandemias y crisis sanitarias. ¿Alguien me puede explicar cómo se mide eso? ¿Cómo uno puede medir que aumenta 2% por año el riesgo de que sucedan pandemias, ¿no? Y aparte de poner pandemia, es tocar fibras íntimas acá, ¿no? El sabor del vino está siendo alterado por el cambio climático. Porque se adelanta la cosecha del agua. Y escuchá el peor, y te va a dejar de dar gracia, Lucila. El cambio climático podría aumentar la violencia doméstica. Claro. Las agresiones sexuales, esto es real, chicos, ¿eh? Las agresiones, voy a leer el copete. Las agresiones sexuales y el abuso físico contra las mujeres aumenta durante los fenómenos climáticos extremos. Esto es real, serio, y este en particular es una nota de Infobae. Entonces, si hay más violencia de género, debe ser porque hace más calor y debe ser porque entonces tenemos el cambio climático entre nosotros. A mí me parece que vale la pena discutir esto de echarle el cambio climático, la culpa del cambio climático a todo. Todo es culpa del cambio climático. Y voy a terminar, ahora sí voy a terminar con este ejemplo. La inundación del 2 de abril de 2003 acá en La Plata. La más trágica de la ciudad y posiblemente de la historia argentina. 400, déjeme buscar el dato, 430 milímetros de precipitaciones en 7 horas. Casi el 40% de lo que llueve en un año en una tarde. Empezó a llover a las 4 de la tarde y terminó a llover a las 11 de la noche. ¿Sí? Por supuesto, la ciudad se recontra inundó porque fue evidentemente un fenómeno de precipitaciones completamente por fuera de lo esperable.
Lo esperable en función de, como hablamos antes, de los paleoclimas, ¿no? De los registros meteorológicos que tenemos en Argentina desde hace nada más que 152 años. El Servicio Meteorológico es de 1872. Por lo tanto, tenemos registros sistemáticos, más o menos sistemáticos, en tiempos geológicos así de poquito, nada de tiempo, absolutamente nada. De esos registros, bueno, no vamos a decir la lluvia más importante de la historia, fue la lluvia más importante desde que se tiene registros sistemáticos, ¿no? El sinvergüenza de Pablo Bruera, que era el intendente de La Plata en ese momento, no sé si lo recuerdan, porque tuiteó que estaba ayudando a los diputados y estaba en Brasil y demás. Estaba en Brasil, sí. El 4 de abril, 2 días después, la gente todavía tenía los muebles secándose en la vereda, hizo circular en ese momento un diario papel oficial del municipio que tenía un título grande que decía la adecuación al cambio climático, ¿no? En donde rápidamente, muy rápido de reflejos, responsabilizó por la inundación al cambio climático, ¿no? Aprovechó esa lluvia extraordinaria, no le vamos a decir histórica, extraordinaria, para quitarse la responsabilidad que le cabía por las obras que no estaban hechas, por la guita que no había puesto en infraestructura, por los problemas que tenía la ciudad manifiestos, por la jarasca de residuos de otoño que dejan los árboles que taparon sumideros y alcantarillas. El tipo rápidamente le echó la culpa al cambio climático para sacarse la responsabilidad que le cabía como autoridad máxima de la ciudad, ¿no? Y voy a terminar, dije tres veces ya que voy a terminar, ahora sí voy a terminar. Quienes alguna vez me escucharon, yo repito mucho esto, ¿no? No va a ser la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, ni los acuerdos de París, lo que limpie las aguas, ni evite la desertificación, ni la violencia doméstica, ni las migraciones forzadas, ni nada. Tenemos que dejar de señalar a todo, por todos los males, al cambio climático, asumiendo que existe. Es difícil distinguir cuánto es producido por el ser humano y cuánto forma parte de la dinámica natural del planeta. Y no puede ser utilizado para explicar las problemáticas sociales del mundo. El hambre, que la gente se cague de hambre, es consecuencia de la desigualdad incrementada y no se va a resolver reduciendo el dióxido de carbono en el marco del Acuerdo de París. Se resuelve distribuyendo la riqueza de otro modo. Y esto va a ser siempre así. Tenemos que dejar de echarle la culpa al cambio climático por la desigualdad, por la pobreza, por la violencia de género. Fernando, hay que tomar las cosas con seriedad en los medios de comunicación, en las escuelas, en las redes sociales, y de esa forma vamos a poder charlarlo de manera un poquito más seria.